Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Pues el tema que voy a presentar es la relación entre el cuento y la foto, ¿no? Y en particular cómo esta relación tiene un papel significativo en la poética de Cortázar. Pues se trata de un tema efectivamente que ha sido ya ampliamente discutido y que ha sido ya muy estudiado, y la razón por la que retomo este enfoque hoy pues es para examinar ciertas analogías entre la propuesta teórica del escritor sobre esta relación y su propia praxis, es decir, cómo Cortázar incorpora en su escritura las reflexiones sobre la relación entre arte visual y la literatura. Porque sabemos que entre todas las diferentes perspectivas y enfoques empleados siempre al análisis de Cortázar destacan algunas palabras clave que siempre están ahí. Por ejemplo, la noción de la otredad o la noción de la búsqueda, como la noción de la apertura, ¿no? Entonces, todas estas nociones, todos estos conceptos conjuntamente perfilan una posición fronteriza de Cortázar, una posición fronteriza no solamente en cuanto a su estilo literario, estético, pero también a su visión de género. Y con esta visión de género, bueno, me estoy aquí refiriendo a dos aspectos. El primero es esta tentación de conjugar el lenguaje enunciativo con el lenguaje poético, una voluntad que se puede remontar a su primer libro, que es La teoría del túnel. Es un libro que quizás muchas veces ha sido ignorado por la crítica, pero en él ya se perciben algunos gérmenes muy importantes de la poética cortasariana que conocemos hoy, ¿no? Y el segundo aspecto pues, remite a la adherencia que se percibe en los relatos escritos a lo largo de todas las etapas de Cortázar, que es la adherencia a unir los recursos literarios con los recursos artísticos. Porque claro, no solamente la música, no solamente el conocido jazz, ¿no?, que conocimos de Cortázar, pero también la pintura, el cine, imagen, tienen una función muy importante en esta evolución personal, pero literaria también de Cortázar. Y tanto en sus cuentos, que abarcan desde Las pavas de diablo hasta recortes de prensa, pero también en sus libros almanaque, como Último Round, como La huerta al día de 80 mundos, pero también prosa del observatorio y territorios, ¿no? En todos estos libros, la imagen y la fotografía siempre se proponen como una vía alternativa a la palabra para reproducir la experiencia humana. En una conferencia que dio Cortázar en Cuba en los años 60, pues el autor habla una distinción formal entre novela y relato, y en él señala también este paralelismo que cree que existe entre foto y el cuento, porque ambos comparten, aquí cito sus palabras, una aparente paradoja. El cuento y la foto comparten una aparente paradoja de limitar la realidad representada y que al mismo tiempo trascender esta realidad que recorta. Y esta paradoja es la que voy a analizar en este cuento Las pavas de diablo, que se trata de un cuento escrito 3 años después de esta conferencia, en el que la fotografía constituye tanto el tema, la estructura, pero también el foco crítico. Y este aspecto autorreferencial se anticipa ya al inicio del texto, cuando el narrador expone las dificultades que encuentra en las creaciones literarias, ¿no?, al mismo tiempo que expresa la angustia que siente por no poder encontrar el tono adecuado y la perspectiva precisa para recrear sus experiencias. Y claro, este aspecto nos recuerda también al inicio del último relato de Julio Cortázar, que es Diario para un cuento. Y pensamos que no es una casualidad aquí que en estos dos relatos el problema de la narración predomine, porque en ambos se cuestiona el lenguaje y la palabra. Se cuestiona el lenguaje y la memoria como expresiones fieles de la realidad. Y esta desconfianza profunda
en la palabra y en la literatura, entonces recorre los primeros 5 párrafos de este cuento, donde el narrador oscila entre la primera persona y también la tercera persona, mientras desarrollan largas digresiones sobre el motivo y el contexto de su narración. Y a partir de ahí, esta autoconciencia de la convención literaria empieza a vincularse también con las reflexiones igualmente metacríticas del protagonista de este cuento, Roberto, que es un personaje caracterizado por este aspecto dual, porque tiene una nacionalidad franco-chilena y que ejerce como profesión traducción y también fotografiar. Y aquí, claro, llama la atención estas dos actividades, la de traducir y también la de fotografiar, ¿no? Porque ambas implican una especie de reconstrucción de la realidad. Y si el traductor la hace mediante el código verbal diferente al texto original que tiene que traducir, pues el fotógrafo tiene que realizar esta reconstrucción mediante el lente de la cámara. Y este lente de la cámara actúa en este contexto como una especie de mediación entre este mundo que observa y la persona que lo observa. Entonces, las dos máquinas, la máquina de escribir y la máquina de fotografiar, se presentan en este relato como dispositivos que en lugar de copiar la realidad, la distorsionan. Y los productos correspondientes de estas máquinas, que son texto en imagen, están sujetos a los cuestionamientos constantes. Y aquí, claro, el autor está jugando con este concepto de la verosimilitud cuando plantean que estas dos máquinas aparentan duplicar esta realidad, pero esta duplicación al final resulta ser una verdad engañosa, una verdad subjetiva y que está limitada precisamente por los alcances del lenguaje verbal, pero también el lenguaje visual. Y en este cuento el personaje es consciente de este aspecto, así que se refiere constantemente a los aspectos técnicos de su máquina de fotografiar y que te da ya todo el tiempo la disposición temporal, pero la disposición también espacial de este instante que quieren capturar, de esta foto que capturar. Y esta foto que toma al principio parece una escena normal, parece una escena trivial de la seducción, pero que muy pronto revelará al narrador como una versión de la realidad diferente de la percibida inicialmente con su cámara. Pues el personaje comprende esta naturaleza mutable de la imagen al observar su ampliación, al observar la ampliación de esta foto ahora colgada en la pared de su habitación, ¿no? Y ahora, en este momento, la observación de este personaje corresponde, digamos, a un acto porque es una observación que tiene lugar posteriormente a la creación de la foto, entonces corresponde a un acto de reinterpretar este producto artístico. Y la perspectiva de la observación por parte del personaje en este momento, pues reproduce la misma posición que tenían al momento de fotografiar. Pero esta correspondencia espacial al final no impide que el significado de la imagen cambie, porque la escena estática, al principio estática de esta imagen, de repente empiezan a moverse y empiezan a desplazarse y que terminan al final implicando al personaje físicamente. Y claro, lo que se produce aquí es un giro fantástico, pero se produce en un contexto que, tal como en otros cuentos de Cortázar, predomina el contexto cotidiano, ¿no? Pero se trata de una cotidianidad que rige el ambiente onírico y donde esta frontera entre la imaginación y la razón ya no existe, ya vuelve borrosa. Y este final del cuento simboliza, digamos, una condición fatal del encuadre, ¿no? de la lente de la cámara, en donde la muerte y también el vacío, pero sobre todo el paso a esta otra realidad conjuntamente establecen una experiencia fúnebre.
Pero este fatalismo al mismo tiempo implica un cambio de mirada, porque a partir de ahí el fotógrafo por fin consigue ver lo que ocurre más allá, ¿no?, de esta foto, y que se da cuenta de que esta anécdota personal, vale, quedan 5 minutos, gracias, y que descubre que esta anécdota visual y anécdota literal al final no es nada menos que un crimen enmascarado, no es nada menos que un crimen interrumpido, afortunadamente, por su acto de fotografiar. Y esta otra realidad, es decir, este verdadero encuentro en esta imagen, escapa inicialmente a la visión humana, pero escapa también a la cámara, precisamente por la capacidad que tienen estos dos para fijarse en este instante significativo. Porque cuando se centran únicamente en este objeto capturado, se reducen también lo que los estudios de la cultura visual definen como la abertura fatal. Entonces podemos decir que este cuento gira en torno a la representación, gira en torno a los modos perceptivos. Tanto la literatura como imagen se manifiesta como vías de conocimientos no fiables y vías condenados al fracaso y a la impotencia. Pero precisamente desde esta impotencia, tanto estética pero también ontológica, en este relato surge el poder de la literatura y el poder de arte para intervenir en la vida y para superar la violencia. Este tema, claro, político, es mucho menos explícito en este relato que otros cuentos cortázarianos que tratan también de la fotografía. Por ejemplo, hablamos de Apocalipsis, de Solendiname, ¿no?, donde este compromiso ético es mucho más visible y potente. Pero en este cuento, Las pavas de diablo, este tema político implícito se establece también mediante una especie de complicidad que el autor quisiera mantener con su lector, porque hay una clara tendencia visual en este cuento, ¿no?, una tendencia que intenta orientar al lector todo el tiempo mediante, por ejemplo, las puntualizaciones oculares de este fotógrafo, pero también las detalladas referencias espaciales. Y con todo ello se busca pues, una participación activa por parte del lector. Y inmerso completamente en el punto de mira, pero también la conciencia del fotógrafo, experimentará el efecto catártico de la imagen. Y de ahí podemos hablar de esta tentación perenne en la poética de Cortázar de abrir nuevas perspectivas de la realidad, ¿no? Y esta tentación, digamos, que siempre se refleja, como mencionamos al inicio de esta presentación, desde una posición fronteriza de Cortázar, ahora también encuentra su forma de persistir en el cuento desde el cuento Las pavas de diablo, en este diálogo, en esta intersección entre la literatura y el arte. Muchas gracias. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias. Además, has terminado un par de minutos antes. Gracias. Ahora le damos la palabra a Laura Roscase, de la Universidad de Murcia, que nos va a hablar del Camino de Damasco de Cortázar, instrucciones para llegar a Fantomas. Cuando quieras. ¿Se escucha bien? Ay, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta mesa y me alegra especialmente que todos estemos hablando de Cortázar y se pueda dar estas conversaciones sobre arte en torno a este escritor. Entre los modos de relación de Cortázar con la imagen visual, uno de los más significativos es el que se establece entre su proceder literario y la materialidad del libro. La diagramación, o también llamada maquetación, y la narración gráfica se convierten en territorios donde el autor argentino va a desplegar de manera textual y también visual sus intentos de llevar a cabo una revolución estética al tiempo que mantiene un perfil ideológico cada vez más explícito. Estas incursiones en el terreno gráfico dan lugar a Fantomas contra los vampiros multinacionales, en 1975, una publicación en la que el escritor toma las imágenes de una historieta, estas imágenes entre muchas otras, en la que él mismo aparece como personaje, y va a recontextualizar estas tiras para difundir las conclusiones del tribunal Bertrand Russell II.
Si bien las particulares características de esta obra la hacen parecer un caso excepcional, particular, en el seno de la obra del escritor, es posible establecer una serie de vínculos y de estrategias que señalan su continuidad respecto al resto de la obra cortázariana. La presencia de la imagen se va a dar tanto en la literatura del escritor argentino, como ha señalado Lluve, por ejemplo, como en las colaboraciones que lleva a cabo en los diferentes formatos librescos. Esta integración del elemento visual va a ir adquiriendo de manera paulatina unas connotaciones afines a la ideología que Cortázar defiende a partir de su adhesión de la Revolución cubana, a la causa cubana, perdón. Así, la visualidad es una parte esencial de la revolución que el autor pretende llevar a cabo, tanto en lo social como en lo artístico. Ahora bien, ¿cómo se gesta esta experimentación? Entre el conocimiento por parte de Cortázar de los valores de la Revolución cubana a inicios de la década de los 60 y la escritura de Fantomas en 1975 transcurren importantes cambios en el panorama latinoamericano y estos van a afectar profundamente a la visión que se tiene de este movimiento. Estas variaciones conllevarán un nuevo modo de comprender las funciones de los intelectuales progresistas, especialmente a la luz del conocido como caso Padilla, entre 1968 y 1971. A medida que avanza la década de los 60, las relaciones entre los intelectuales y el Estado revolucionario se polarizan cada vez más. Como señalan estudiosas como Patricia Funes o Claudia Hillman, los criterios que establecen la legitimidad y el prestigio de los intelectuales de izquierdas van a variar. Concretamente, se busca trascender la noción del compromiso sartreano, que según Patricia Funes, cito, era la acción y no la palabra la que definía el carácter auténticamente revolucionario del intelectual, y que, según Hillman, le permite mantener su participación en la política sin abandonar el propio campo específico de lo literario. Durante la década de los 60 se gesta asimismo otro concepto fundamental para entender la obra cortázariana y el compromiso intelectual que éste practica. En su carta a Carlos Quijano, en 1965, Ernesto Che Guevara centra la esperanza de la consolidación de la Revolución cubana en la concepción del hombre nuevo, concepto tomado asimismo del homónimo de José Martí en Nuestra América. Según estas premisas, el nuevo protagonista de la revolución no será el individuo, sino la masa. Asimismo, el hombre del futuro surgirá de un esfuerzo continuo de educación revolucionaria. Esta noción, como he dicho, es fundamental para comprender la producción de Julio Cortázar, y así lo dice Graciela de Sola, pues esta concepción va a atravesar toda su obra. Ella dice en su manual: la renovación formal y expresiva a la que se incorpora la obra de Cortázar obedece a la necesidad interna de plasmar y comunicar una nueva misión del mundo y del hombre. De estas palabras de Graciela de Sola se dilucida que la tarea del hombre nuevo es la búsqueda continua, por lo menos así lo entiende Cortázar, y esa misma búsqueda es la que lo va a entroncar con los personajes perseguidores que se encuentran en el relato del mismo nombre o también en Los Premios, en Rayuela y en mucha de su obra posterior. Eso sí, ahora se va a añadir el signo político en relación con las funciones y las prácticas del intelectual latinoamericano. La búsqueda ontológica de Johnny, que he situado en esta cita cómo surge, pero por temas de tiempo dejo simplemente como referencia, tiene mucho que ver con la aparición de temas y de preocupaciones que ya no conciernen exclusivamente al hecho fantástico, o que se sirven de este como catalizador de preocupaciones sobre lo humano que derivarán en lo social. A partir de esta adhesión de Cortázar a la Revolución cubana, se va a configurar como intelectual basándose tanto en esa noción de hombre nuevo como en la del compromiso sartreano. Y así lo va a explicitar en todo documento crítico que redacte en los años 60, 70 y posteriormente. En todo momento, Cortázar va a defender su acción intelectual a través de la literatura, pero no va a supeditar esta a la práctica revolucionaria. En cambio, el escritor aboga textualmente por batirnos con las armas que nos son propias. En este sentido, Cortázar afirma que cada uno tiene sus ametralladoras específicas. La mía, por el momento, es la literatura. ¿Cómo aplica entonces Cortázar estos postulados a su práctica literaria sin desatender el deber revolucionario que siente respecto a la causa cubana, para empezar? Las estrategias poéticas e intelectuales que el escritor adopta a lo largo de las últimas décadas de su producción van a ir variando, del mismo modo que su compromiso tampoco se queda en una forma estanca y deriva a otras causas latinoamericanas. En una carta escrita en 1968 a Jean Tiercelin, Cortázar se propone una operación análoga para no sacrificar nada en lo literario al tiempo que sigue cultivando una misión política.
Yo no soy el Che Guevara, dice, no te hablo de meterme en la guerrilla, sino de una operación análoga, pero siempre quedándome, y este es el problema, en la poesía, en la literatura, en las únicas cosas que yo sé hacer. Cuba ha sido como un camino de Damasco sin conflicto visible, pues veo ahora que andaba hace tiempo a mi manera por ese camino. Pero ¿cómo conciliar esto con mi negativa total a hacer una literatura revolucionaria en el sentido en que lo entiende una buena parte de los cubanos? Esta operación análoga, en definitiva, busca reivindicar la especificidad que la literatura puede aportar a la causa revolucionaria y la va a situar en un nivel de equivalencia y no de subordinación respecto a la acción política. Para ello, Cortázar va a optar en el terreno de la ficción por la vía de la experimentación narrativa asociada a lo visual, escogiendo la revolución de la literatura frente a la literatura de la revolución, que son unos términos que están muy en boga en la discusión intelectual de estos años. Eso sí, eso no significa que Cortázar no se vaya a pronunciar fuera de su ámbito profesional literario. A partir de los años 60, Cortázar pone un especial empeño no solo en revolucionar esa escritura ficcional, sino también en difundir su obra ensayística y su literatura de ideas, en la que se advierte ese marcado cariz ideológico y reivindica su posicionamiento explícito en el campo intelectual del momento. Así se ve en el caso de volúmenes como Viaje alrededor de una mesa, Chile de Seigneur o Nicaragua tan violentamente dulce, por poner algunos ejemplos. ¿Y por qué lo visual como método de revolución? Ya yo he adelantado bastantes claves con ese repaso que ha hecho y sabiendo que de por sí la narrativa de Cortázar pone constantemente a prueba los límites de su propio género y cuestiona incluso la insuficiencia del lenguaje a la hora de transmitir una experiencia plena de la realidad, la visualidad es un arma, aparte de la literatura, de la que se sirve para revolucionar. Por ello, no es de extrañar que a partir de los años 60 la labor estrictamente literaria se acompaña cada vez más de incursiones en el campo visual. Así lo atestiguan obras como los almanaques La Vuelta al Día en 80 mundos, de 1967, y Último Round, de 1969, que son realizados en colaboración con el artista plástico Julio Silva. En estos ejemplos, la inclusión de elementos gráficos o la desarticulación de la tradicional puesta en página son otros mecanismos de los que se sirve el autor para crear nuevas rutas de decodificación de la información y para multiplicar la potencialidad del significado. Esta experimentación con las posibilidades que entraña el elemento visual se suma a la aparición en estos volúmenes de diferentes tipos de discurso, ya sea narrativo, poético o ensayístico. En este sentido, la inclusión de textos como Casilla del Camaleón o acerca de la situación del intelectual hispanoamericano pretende justificar los modos en los que Cortázar ejerce su autoridad literaria en el campo intelectual y, al mismo tiempo, continúa innovando en el terreno de lo narrativo mediante la aparición de lo visual. Para ello, el escritor amplía la definición de lo revolucionario para incluir no solo lo político, sino también el componente estético y formal. Estos esfuerzos de mantener la revolución entendida en términos estrictos, separada de su actividad profesional, al tiempo que se posicionaba abiertamente como intelectual, no tuvieron el impacto deseado por Cortázar. Las posturas encontradas que surgen por parte de Cuba, así como los eventos cada vez más recurrentes que vulneran las libertades en América Latina, van a hacer que Cortázar se replantee sus modos de expresar lo revolucionario. En el discurso de Cortázar se advierte un cambio de esa postura a la defensiva de los textos de finales de los 60, las polémicas con Collazos y la registrada en Viaje alrededor de una mesa, por ejemplo, la carta abierta a Roberto Fernández Retamar, la entrevista en Live, hace una particular retórica de la autojustificación una vez pasado el ecuador del caso Padilla. La evolución de una vertiente a otra desemboca, por ejemplo, en la escritura del libro de Manuel y posteriormente de Fantomas. Esta obra retomará el testigo, tanto del libro de Manuel como de los almanaques a partes iguales, pues se trata de un experimento lúdico y visual. Es momento de profundizar, aunque sea brevemente, en Fantomas, o como lo ha descrito la crítica, un objeto literario no identificado de unas 77 páginas de extensión y publicado en formato popular como de una revista. Todo parte, como hemos visto, de una historieta, concretamente de La inteligencia en llamas, un número de Fantomas publicado en 1975. Este personaje procede de una serie de folletines novelados franceses iniciada en 1911, donde es un sofisticado y cruel criminal. En su paso al cómic de la mano de la editorial mexicana Novaro, en ese paso al cómic, el protagonista se va a convertir en una suerte de Robin Hood modernizado.
En el número comentado, Fantomas se pone en contacto con autores como Susan Sontag, Octavio Paz, Alberto Moravia o el propio Julio Cortázar, ya que la cultura internacional se encuentra en peligro. Cuando dicha historia llegó a manos del autor argentino, este vio la oportunidad perfecta para poner a prueba sus propios postulados. Cortázar resignifica toda la tradición anterior de Fantomas al apropiarse del personaje y de la historia que le menciona y la usa con un propósito completamente nuevo. Así lo cuenta en sus clases de literatura en 1980 en Berkeley. Con una tijera comencé a cortar las partes que me interesaban e hice una especie de collage en la que escribí un texto que fui colocando en diferentes páginas de la historieta, eliminando lo que no me interesaba y le cambié completamente el sentido. Cortázar va a nombrar esta nueva aventura Fantomas contra los vampiros multinacionales. En ella, el escritor no solo va a modificar esa organización que comentaba, sino que inserta los acontecimientos del número anterior en un nuevo contexto. El robo de libros, la quema de bibliotecas y las amenazas a los autores no son solo el fruto de un magnate que los identifica como peligrosos, como ocurre en el cómic. Cortázar va a tomar esta premisa anterior y la va a asociar a las conclusiones del Tribunal Bertrand Russell II, en las que se denuncia la injerencia de intereses privados estadounidenses en las estructuras de poder económicas latinoamericanas. En Fantomas, Cortázar va a incorporar, por lo tanto, temas tratados en su obra crítica y en textos destinados a establecer su lugar como intelectual. Pensemos, por ejemplo, en el rol del intelectual latinoamericano, en la profesionalización del escritor, la relevancia de las generaciones futuras en la creación del hombre nuevo. La forma lúdica invita a la difusión y compresión de unos asuntos serios. En este sentido, es determinante la voluntad expresa de Cortázar de que ésta se vendiera en formato popular, y así lo deja en diferentes medios, en entrevistas, pero también en este extracto del escritor y su quehacer en América Latina. El autor valora entonces el formato del cómic tanto por su facilidad de difusión como por su capacidad para sortear la censura. Esta publicación, asimismo, aúna las convenciones de la narración breve, la historieta y las actas de difusión. Todos estos elementos se encuentran en una relación de interdependencia. Los hechos de la trama no se pueden entender sin el diálogo con las imágenes, ya sean las viñetas del cómic original o los montajes fotográficos o grabados que se intercalan con el texto. Todos estos, a su vez, encuentran su correlato en los hechos extraliterarios reflejados en los informes del tribunal, situados a manera de apéndice, pero también a través de infografías y de recortes de prensa. Esta permeabilidad entre la literatura y la realidad se potencia asimismo mediante una serie de recursos narrativos. El relato está narrado en su totalidad en tercera persona a modo de mecanismo de distanciamiento irónico, pero al mismo tiempo se refiere al propio Cortázar narrador como personaje al que afectan los hechos. Asimismo, en la acción se alternan constantemente el contexto y el acto de lectura con el contenido de la historieta que lee el narrador, lo que lo lleva al final a la paulatina imbricación de los niveles diegéticos. Estos acaban fundiéndose hasta propiciar el encuentro entre el Cortázar personaje y Fantomas, que acaban concluyendo que la acción individual del héroe ya no es suficiente y se debe hacer una labor de concienciación planeada para las generaciones futuras. A todo ello se suman los recuerdos que el personaje tiene sobre lo acontecido en la sesión del tribunal, a la que acaba de asistir y a la cual el verdadero Cortázar, que no lo he mencionado, formaba parte, y los testimonios que allí escucha también. La obra sitúa al lector, por lo tanto, en un vaivén constante entre la simpatía de lo lúdico y el recuerdo de la violencia institucional. Además de todo lo dicho anteriormente, el uso del elemento visual en Fantomas es de gran relevancia para entender sus conexiones con un posicionamiento ético del intelectual. En cuentos como Apocalipsis de Solentiname o Las Badas del Diablo, que ya ha comentado Yue, el papel de mecanismo intuitivo de apertura que lo insólito tiene en su narrativa estará desempeñado por el elemento visual. En el primero de los ejemplos, además, servirá como entrada al mundo de la violencia de los conflictos de diversos lugares de América Latina. En Fantomas, lo visual es, por supuesto, la premisa que lleva a Cortázar a hacer una relectura de las tiras cómicas, pero también son visuales los añadidos que resignifican las viñetas e introducen la violencia de los testimonios escuchados por el personaje en la sesión del tribunal. Por poner un ejemplo, la imagen que se inserta en esta parte del texto es un fotomontaje de unos negativos de unos rascacielos y separa un párrafo dividido en 2 páginas en el original. Esta visualización es una representación visual de esa repetición hasta la náusea que marca el texto provocada por los relatos de represión. Así, donde las palabras faltan, actúa la imagen.
Y ya brevemente, para concluir, como se ha señalado hasta ahora, la publicación de Fantomas en 1975 procede de una serie de acontecimientos que es necesario tener en cuenta para comprender el proyecto intelectual y literario de Cortázar. Esta obra se puede entender bien como una estrategia de legitimación dentro de las nuevas exigencias del campo intelectual, bien como la claudicación de una postura largamente defendida por el escritor argentino respecto a la separación de su actividad profesional e intelectual. El resultado se da, eso sí, siempre en sus propios términos, a través de una obra de contenido lúdico que no por ello deja de recordar las causas por las que aboga Cortázar. Mediante recursos ya empleados en sus relatos, la figura del doble, el narrador no fiable, lo insólito, o a través de la innovación estilística, a través de la parodia de las tiras cómicas como esto, o la ruptura que supone el elemento visual, Cortázar crea una obra de formato único en la que se ficcionaliza como uno de sus perseguidores, esta vez en busca de la creación del hombre nuevo, sus lectores. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Ahora tiene la palabra Matías Barchino, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos hablará de ilustraciones en los libros de Julio Cortázar. Una vanguardia desfasada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tengo que disculparme porque tenía una presentación que no he podido descargar. Por lo menos habéis visto alguna de las cosas en lo que ha presentado Laura. Quiero agradecer a las que han organizado este congreso en homenaje a José Carlos Rovira y a él casi toda una vida en la que me ha acompañado y me ha apoyado en mi propia carrera universitaria. Así que, bueno, pasaré a esta presentación. Soy consciente de que la obra de Julio Cortázar ha sido objeto de una revisión crítica exhaustiva, aunque sigue suscitando gran interés entre lectores y también especialistas, como prueba esta mesa. Podemos decir que últimamente se estudian de una manera especial, siempre, por supuesto, sus cuentos, pero también Rayuela, pero últimamente se estudian de una manera especial lo que se llama su obra miscelánea. Voy a tratar de esto. A pesar de toda la bibliografía, me atrevo a presentar este trabajo de una forma interrogativa sobre las ilustraciones en los libros de Cortázar. Me pregunto, ¿es una vanguardia desfasada? Tal vez es un planteamiento algo radical, y con cierto rubor, o tengo que añadir, o una vanguardia anticipativa. Estoy ahí. El origen de este trabajo es casual, como casi todos, como muchas cosas que hacemos. Cuando me llegó la propuesta de este congreso, acababa de ver, después de mucho tiempo, la película Blow Up de Antonioni, protagonizada por David Hemmings y Vanessa Redgrave. Y antes de pensar cuál podría ser mi aportación a este congreso, pensé para mí que esta película había envejecido mal. Es decir, una película que en otro momento me fascinó, me pareció un exceso, una exageración por parte del personaje del fotógrafo que sale de la mina, se monta en un descapotable, se cruza con, digamos, todas las modas del Londres de los 60 y los 70, ¿no? Y luego desprecia a modelos como la jovencísima Jane Birkin que aparece ahí. En fin, al margen de la libertad que se pueda tomar para adaptar Las babas del diablo, creo que es una película que, como diría Bollero, ha envejecido mal. De hecho, él llega a decir que es un bodrio. Bueno, creo que la única forma de leer estas cosas es, pues, de una perspectiva historicista, pensando que estamos ante una catedral gótica y que tenemos que valorarla desde una perspectiva histórica. Porque son complejas. No solo esta, muchas cosas de los 70, otras muchas cosas funcionan. Se me ocurrió en ese momento un concepto del marketing y del diseño industrial, que es lo que podríamos llamar obsolescencia estética. La obsolescencia estética es una obsolescencia programada por las empresas que fabrican teléfonos móviles, camisas y moda, coches, electrodomésticos, para provocar el deseo de cambiar del modelo aunque siga funcionando, ¿no?
es una obsolescencia no solo técnica, sino precisamente estética. Podríamos usar el término obsolescencia estética para muchas obras literarias y muchas obras de arte. Creo que, bueno, no sé de qué manera, porque había visto Blow Up, me acordé de Cortázar y me acordé de su obra miscelánea. Como he sabido, a partir del éxito de Rayuela en el año 63, empieza a componer una serie exagerada de obras en donde la expresión plástica está presente. Por lo menos 10, en donde, además de La vuelta al día en 80 mundos, Buenos Aires, Último Round, Prosa del Observatorio, Silvalandia, Territorios, que habla de artistas, París, Ritmos de una ciudad, Los astronautas de la cosmopista y Fantomas, de la que acabamos de ver. Todas están muy bien, adoramos a Cortázar, también lo mitificamos, pero muchas de ellas tienen un tufillo estéticamente desfasado, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, intento comprender a qué se debe esto y quiero, por decirlo de una manera, darle una alternativa para que mi amor por Cortázar, que existe, se mantenga incluso en estas obras. Obviamente, estas obras muchas veces, como se ha dicho, están en colaboración con el artista y escultor Julio Silva, al que conoció en París en el año 55 y que le ha hecho todas las portadas desde Las armas secretas, 62, Rayuela, La vuelta al día, Último Round, todas, ¿no? Hay un testimonio impagable de este trabajo, que es el volumen El último combate, que salió en 2013, donde aparecen testimonios y cartas de esta colaboración estrecha y nos sirve un poco para entrar en la cocina de esta colaboración. Alude a Último Round, pero también alude a una forma en que los dos trabajan casi como un combate en estos libros. No se sabe quién ganó. Ahora me gustaría tener mis presentaciones para enseñaros algunas de las fotografías que los de la primera fila vais a ver de los dos Julios combatiendo, y una más divertida del supuesto campeón, que es Julio Cortázar, como veis, muy entrenado para la pelea. Bueno, no sabemos quién ganó este combate, pero lo que sí creo que es, igual que se ha señalado con la música y con el jazz, creo que Cortázar disfrutó especialmente de manejar las manos. Hay una entrevista en este libro entre Saúl Jurkiewicz y Julio Silva, una larga entrevista en donde intenta sonsacarle a Julio Silva cómo funcionaron. Se llama la entrevista precisamente La pluma y la tijera. Y es un poco la tijera lo que va a dar lugar al resto de mi ponencia, ¿no? Vamos, acelero mucho, pero creo que él quiso, no solo con Julio Silva, sino con otros artistas con los que colaboró en esa época, y meterse en un sistema de arte total. El problema es que, bueno, hay que decir que Último Round o La vuelta al día también es una forma de conectarse con la vanguardia histórica, ¿no? Con muchos de los procedimientos del arte dada y del surrealismo, ¿no? Y se me queda entonces esa pregunta como la nube sobre Cazeneuve, ¿no? ¿Se trata de una vanguardia desfasada? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿O será una anticipación? Se ha visto últimamente, hay una gran bibliografía, que Cortázar como un precursor de literatura electrónica y de hipertextos, ¿no? Se ha estudiado Rayuela y se han estudiado estos libros misceláneos como una forma prototípica o prehistórica del hipertexto. Bien, es verdad. Siempre añoramos que Cortázar no hubiera tenido a su disposición todos estos mecanismos de la literatura electrónica para haber hecho una Rayuela
o algo así. A lo mejor no nos hubiera gustado, porque todavía no tenemos un bestseller de la literatura electrónica. Seguro que alguien está escribiendo en algún sitio el Quijote electrónico, pero todavía no lo tenemos. Lo cierto es que creo que la radicalidad de la propuesta estética de Cortázar contrasta con la precariedad de los recursos técnicos que tiene a su disposición, que son básicamente tijeras, fotografías en blanco y negro y fotocopias de las que en los años 70 se disponían, que eran, todos sabemos que eran venenosas. Tú chupabas un papel de esos que era dulce y estaban hechas con una química terrible, ¿no? Bien, esta tensión entre las limitaciones tecnológicas y los propósitos artísticos creo que son muy interesantes. Se pueden ir analizando en algunos de estos libros. Tal vez, bueno, me voy a concentrar en uno de ellos para no agotar mi tiempo. Sobre todo la generación de texturas imperfectas que desde una mirada contemporánea podríamos decir que anticipan no el hipertexto, pero sí lo que llamamos o se llama el glitch art, es decir, el arte sobre la falla, ¿no? Ya se ha estudiado el glitch en la obra de Cortázar, pero sobre todo desde una perspectiva conceptual. Yo aquí me planteo una perspectiva mucho más formal. Estos fallos en los que él se da cuenta, porque en esa correspondencia con Julio Silva, él es muy cuidadoso, pero se da cuenta de que no siempre salen las cosas. Por ejemplo, para confeccionar la portada de 62 modelo para armar, no le salía esa fusión de los planos de 4 ciudades con el mismo río, ¿no? Por tanto, al igual que al glitchar, la degradación y el error se transforma en un medio de expresión que desafía las expectativas de pulcritud, creo que en la pixelación, en la estructura granular, en las imágenes, en todo el ruido visual que él no puede quitar de sus producciones, también encuentra una forma de acceder a un mundo, a un arte que se podrá validar 30, 40 años después, ¿no? Que es el arte visual contemporáneo, donde el glitch es prácticamente un tópico. No hay presentación de programa de televisión donde no hay donde no veamos fotos pixeladas o, digamos, intentando reproducir fallos de sistema, ¿no? Este enfoque, que en su época surgió de las limitaciones tecnológicas, hoy se reinterpreta como una estética deliberada de arte digital donde la degradación y el error son vehículos de expresión. Bueno, tal vez nos podemos consolar con eso. Hubiéramos deseado, como he dicho antes, que Cortázar hubiera dispuesto de mucha más tecnología y a lo mejor pues no nos hubieran gustado sus libros, quién lo sabe. Como es un hipotético, no podemos saberlo. Pero sí es verdad que cuando uno lee estas cosas desde una perspectiva muchos años después, piensa qué hubiera hecho Cortázar con un ordenador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, es posible que se nos quede esta pregunta. Hacía una referencia mínima a la Rayuelo-Matic, ¿no? Que aparece en La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es una máquina célibe en la concepción de Marcel Duchamp, ¿no? Esas máquinas que son bellas pero no sirven para nada, ¿no? Uno de los primeros proyectos que yo recuerdo en Internet que me interesó se llamaba así, Rayuelo-Matic, y todavía quedan, como en aquel cuento de Borges, El rigor de la ciencia, algunos restos de Rayuelo-Matic en la red, en Internet, como si hubieran quedado restos de ese mapa que imaginó Borges, ¿no? Pues nada más. Hay algunos aspectos más de este estudio por decirlo así, de la formalidad artística de Rayuela de estos libros en la versión final, pero bueno, que sirva para recordar mi admiración por Rayuela, imaginarme un artista visionario más que un artista obsoleto. Muchas gracias.